se puede observar que la página es de INDEX sobre la Sociedad Peruana de Medicina Interna y en el año 2004. Bueno, esta sí enfermedad estudiada es la fascioliasis hepática, la cual es una parasitosis causada por la fasciola hepática, un tremápodo hepático que afecta principalmente al hígado y a los conductos biliares. Siguiente diapositiva, por favor. Esta enfermedad es endémica en zonas altoandinas del Perú, especialmente donde se crían animales y también se consumen vegetales silvestres como el berro, el cual contribuye también a una vía de transmisión importante. En esta parte hice un mapa conceptual en el cual podemos observar primero el agente causal, que es la fasciola hepática, que había mencionado anteriormente, un tremapo hepático. Tenemos la parte de la epidemiología, el cual es un problema prevalente en regiones altoandinas, como había mencionado, sobre todo en Puno, Cusco y Arequipa, en el cual la vegetación contaminada es un riesgo común y también la falta de acceso a agua segura aumenta este riesgo. En la parte de la morfología podemos ver en las imágenes los huevos y también en la parte adulta. Los huevos son grandes, ovalados y cuentan con opérculo, como pueden ver en la imagen. Y en la parte adulta tenemos la duela plana en forma de hoja, como se puede ver, que mide alrededor de unos 2 a 3 centímetros. Cuenta con una ventosa oral y ventral y está ubicado en los conductos biliares. Tenemos también las fases clínicas, teniendo dos fases clínicas, la fase aguda o invasiva, el cual ocurre cuando el parásito migra por el hígado, causando fiebre, también dolor en el hipocondrio derecho y también una eosinofilia persistente. También tenemos la fase crónica o la fase biliar, que es cuando el parásito madura y obstruye los conductos biliares. Esto puede producir una ictericia, puede producir cólicos biliares o también abscesos hepáticos. En el ciclo biológico, está en la siguiente diapositiva, en la otra. Ya. Los huevos inmaduros se liberan en los conductos biliares y estos se expulsan en las heces. Ya en el agua dulce, los huevos se embrionan durante aproximadamente unas 2 semanas y los huevos embrionados liberan miracilios. Esto invade un caracol que es el hospedador intermediario y en este caracol los parásitos atraviesan diversas etapas para su desarrollo. Inician con los esporocitos, siguen las redias y finaliza con las cercarias. Ya en las cercarias, estos se liberan del caracol y lo dejan. También se enquistan como metacercarias y en la vegetación acuática, por ejemplo las algas, o si no otros sustratos que pueden encontrar. Los humanos y otros mamíferos se infectan al ingerir la vegetación contaminada con metacercarias, por ejemplo en los berros. Tras la ingestión de las metacercarias, se desenquistan en el duodeno y penetran la pared intestinal hasta poder llegar a la pared peritoneal. Las duelas inmaduras migran y ahí es donde pasan a través de la parénquima hepática hacia los conductos biliares, donde maduran hasta convertirse en duelas adultas y también aquí es donde se producen los huevos. En los humanos la maduración de las metacercarias a duelas adultas suele ser de entre unos 3 a 4 meses. En el anterior, por favor, anterior diapositiva. Ya. En esta parte tenemos un cuadro que lo dividí en el caso clínico. Este caso se describe a una mujer de 65 años, el cual es procedente de una zona rural del Alto Andino en la parte de Puno, donde se sabe que la fascioliasis es endémica. Esta paciente trabaja como pastora y también consumía los vegetales silvestres como los berros, el cual es un dato muy importante. Esta paciente consultó varias veces por dolores abdominales, malestar general y también fiebres. En su análisis destacó la eosinofilia persistente, que es una parte clave para la parasitosis, pero cuando se realizó una tomografía abdominal se observaron múltiples lesiones hepáticas y también lo interpretaron como una metástasis, el cual
generó una confusión en la parte diagnóstica. Ya en la prueba diagnóstica, la eosinofilia persistente fue, como había mencionado, el dato clave para sospechar una parasitosis. En la tomografía se informaron lesiones hepáticas grandes, inicialmente fueron interpretadas como una metástasis. Se intentó una biopsia, pero falló por las lesiones que eran necrosis y áreas hipoecoicas mal definidas. Se realizó una fase 2 de ELISA positiva, que salió positiva, y también se pudieron observar huevos de fasciola hepática en una muestra de heces. Siguiente. No, disculpa, el anterior, en el cuadro. Ajá. En el tratamiento fue iniciado con un triclavendazol de 10 miligramos por kilogramos, una dosis repetida entre 12 a 48 horas. Este medicamento es el único eficaz contra las formas migratorias y adultas. Tiene entre un 96 a 100% de tasas de curación y al tomar este tratamiento el paciente evolucionó favorablemente después. Algunas complicaciones que se tuvo durante el proceso fue que presentó una trombosis venosa profunda, por lo que requirió una anticoagulación y esto muestra la importancia del diagnóstico que se tuvo. Fue un diagnóstico oportuno. Ahora sí, siguiente. Siguiente. Aquí podemos ver las tomografías en la anterior diapositiva se pudieron ver las tomografías que se tomaron a la paciente para poder tener algunos diagnósticos y también los análisis durante la hospitalización que ella tuvo. Que hay algunos, hay algunas respuestas un poco elevadas. Siguiente, ahora sí. Se utilizaron métodos, como había mencionado, como la fase 2 ELISA y también para poder observar las heces. El método directo, en el caso de la identificación parasitológica, se realizó esto mediante un examen directo de heces, en el cual se observaron huevos de fasciola hepática. El examen fue efectuado en el laboratorio parasitológico de una Universidad Nacional de San Agustín. También se realizaron técnicas de concentración empleada. En el artículo menciona claramente que la detección de los huevos se realizó utilizando el método de sedimentación espontánea. Este método es el más indicado para la fasciola debido al peso y el tamaño que tiene el huevo. Y también, como había mencionado, se usó el examen de fase 2 ELISA, que resultó positiva en el diagnóstico. Eh, Algunas recomendaciones son mantener un alto índice de sospecha clínicas en zonas endémicas, como había mencionado. También, como por ejemplo, en algunos países, no solamente Perú, sino también Chile, Ecuador. Solicitar pruebas diagnósticas específicas de una forma temprana para evitar algunas confusiones en el diagnóstico y también evitar procedimientos invasivos que no son necesarios. Gracias. Ok, no, Ramos, ¿no? Ramos. Sí, Entonces, hicieron, ¿tu pacientita por qué va? ¿Por qué va a la consulta? disculpa. ¿Por qué va a la consulta tu paciente? En el caso clínico. Eh, bueno, esta paciente es Ujú. una persona adulta, ¿no? Que al consumir cierto tipo de vegetaciones, desde el mes de abril del año 23, acude al centro de salud en Puno por presentar mucho dolor abdominal. También Ah, un malestar asociado a la sed térmica no cuantificada y aparte que también tuvo vómitos compatibles con el síndrome bueno, con el dolor abdominal. En el centro donde ella fue, se suministró algunos medicamentos, pero posteriormente volvió a ir a otro hospital en Ayacucho
y aquí ya le hicieron las pruebas del diagnóstico con un mejor, con un mejor resultado. Y ahí es donde se asociaron las pruebas de FAS de Elisa, donde salió positivo y aquí le pudieron dar un mejor tratamiento. FAS, el famoso FAS, ¿cierto? Ujú. Sí. ¿Y dónde obtienen esa prueba de FAS? ¿Qué miden esa prueba de FAS? Mide los anticuerpos que son específicos contra este parásito que se puede ver en la sangre. Ah, porque es una prueba de ELISA. Prueba de Ujú. anticuerpos. Bueno, sí, ¿qué tipo de antígeno? Hay un antígeno específico para fasciola. Así como para Eh, hidatidosis es el antígeno 5 de Capron, para fasciola, ¿qué tipo de antígeno? no es el IgGI, creo. No, no, no. El antígeno propio del parásito. Es el antígeno 2, así como para hidatidosis Eh, el antígeno 5 de Capron, para fasciola es el antígeno 2. ah, Ya, y entonces con la prueba antigénica, y luego le hicieron el estudio del examen de ese, ¿cierto? A ver, sí. ponle la Primero se hizo diapositiva. una tomografía para poder observar, para no ser algo tan invasivo, para poder ver por qué era el dolor abdominal. Y ahí es donde luego se hicieron las otras pruebas. Ah, ya, Ríos, a ver, pon la diapositiva que tiene, no, la anterior, sí, la anterior creo que es el resumen del caso clínico. Un ratito, por favor, un minuto, un minuto. Ay, disculpen un ratito, me están llamando de tesis. Ya, entonces llega la pacientita con el problema de abdominal, se le hace un FAS ELISA que te da positivo y por la epidemiología sabes que sospechan de fasciola, ¿sí? Ahí estamos. Ramos, 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 Sí, ahí sí, sí. estás. ¿Me escucha? Ya. Profesor, ¿me Y- escucha? ¿No me escucha? Sí, ¿Hola? sí, sí, ya te escucho ya. Renata estaba llamando y no. Ya, y le hacen que una tomografía. Ramos, Sí, en la siguiente diapositiva sí, se realiza una tomografía y se ve la imagen en la siguiente diapositiva. ya. Y bueno, y que, Ay, sí, 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 esto sí estoy viendo. Río lo está mostrando, pero. Río, la anterior, por favor, ¿dónde está la información del caso clínico? Ay, ay, ay. Gracias ahí. Ya, entonces, pero a pesar de que hacen la tomografía, le dan mal tratamiento. ¿Mejora tu paciente o se complica más? el primer tratamiento que le dieron no solamente le hizo que el dolor abdominal disminuyó un poco,
pero no Ujú. erradicó lo que ella tenía. Por eso al ir al otro hospital, ahí sí le dieron un mejor tratamiento diagnóstico y ahí sí avanzó. Sí, pero se complicó, ¿no? Tuvo su Sí, eso fue el primer tromboembolismo. hospital al que fue en abril y luego volvió a ir en mayo, al mes siguiente. Ujú. Ok, y ahí recién ahí mejora. A ver, ¿qué Sí. característica tiene el huevo de fasciola? ¿Cuánto mide, hija? El huevo de Fasciola es un poco más grande, por eso le hicieron el examen de heces. Si no me equivoco, entre unos 130, 140 micrómetros. Micras. Micras. Ujú. ¿Y qué característica tiene? Bueno, como había puesto en la imagen, en el anterior, tienen un opérculo en la parte externa. Suele ser de un color amarillento, por ahí. Es Ujú. ovalado y, como había mencionado, es grande. Y si tuvieses que hacer un método de concentración porque no hay muchos huevitos, ¿qué método lo utilizarías? ¿Cómo? Si tuvieses que hacer un método de concentración porque hay poca eliminación de huevos, ¿qué método utilizarías? Eh, el copro parasitario. No, método de concentración. Ah, mm, mm, no recuerdo. Sedimentación en copa es un huevo muy pesado, demasiado grande. Ok, ahí Ah, nomás queda, Daniel Ramos. Ya, lo mismo Dayana. con la flotación, ¿verdad? No, O no sea, flota, no flota. no, o sea, Es pero muy, lo ponen como para que se pueda observar o algo así, leí, creo. no es muy pesado, mide 100, de Ah, 130 a 150 micras, de densidad muy alta, no va a flotar nunca. Todo tiene que ser por ya, eso sedimentación. quería preguntarle porque lo leí en un lado y no estaba muy segura. No, 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 no va a flotar para nada. Es muy pesado ese huevo. Tiene 150 micras, es demasiado. Ok, gracias. Gracias. Dayana, ¿quién sigue? Sigo yo, profesora. Ahí en un momento comparto. Ribos, ahí paramos. Ya, Dayana, y ya son las 2, ya me están llamando a reunión. Dayana, ya se fue, creo, Dayana. No, profesora, estoy acá. Con Río cerramos, hija, ya son más de las 2. Tengo que entrar a la otra reunión. Yo pensé que íbamos a acabar a la 1, por eso programé a las 2 tesis. No se preocupe. Se almorzará en 10 minutos. Ah, qué bonito Paragonimo. Río. ¿Sí se logra observar bien? Sí, sí, se está compartiendo. Ya. Buenas tardes, docente y compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre la paragonimiasis. Eh, Lo saqué de Archivos Argentinos de Pediatría y el artículo se llama Paragonimiasis pulmonar, reporte de caso pediátrico. Primero vamos a comenzar con unas generalidades del parásito. Pertenece a la familia Paragonimidae. Es un tremátodo o duela cuyo reservorio incluye a humanos y otros mamíferos. Tiene un ciclo complejo que tiene varios huéspedes. Como huésped definitivo vamos a tener a los humanos y a los mamíferos, donde el adulto se va a alojar en los pulmones. El primer huésped intermediario van a ser los caracoles acuáticos y segundo huésped intermediario van a ser los crustáceos de agua dulce. Lo explicaré mejor igual en el ciclo biológico. Y la morfología de este parásito respecto a los huevos miden 80 por 50 micras, más o menos. Tiene un aspecto ovalado y operculado. Es de un color medio pardo amarillento, como podemos ver ahí en la imagen. El adulto mide entre 1 a 2 centímetros. Tiene forma ovalada, como se puede ver aquí en la imagen. Eh,
Aquí señala sus partes, ¿no? En este caso, presenta dos ventosas. Tenemos la ventosa oral, que es la de aquí, y la ventosa ventral o acetábulo también se llama. La parte de aquí sería el ciego. Esto sería, bueno, tenemos acá los testículos, posee dos testículos, ovario y útero, ¿no? Y la parte de aquí sería el conducto excretor. Ahora, el ciclo biológico de este parásito. Comienza eh, con los huevos no embrionados, que son eliminados con las heces, y continúan su desarrollo hasta el estadio de miracidio en el agua dulce, ¿no? Como podemos ver aquí, antes de poder infectar un caracol, que como mencioné es el primer huésped intermediario. Una vez que infectan a este caracol, se van a convertir de miracidios a cercarias. Esto en un tiempo aproximado de 2 a 3 meses. Estas cercarias van a emerger del caracol e infectan a diversos crustáceos, como pueden ser cangrejos, langostinos, camarones. Estas cercarias invaden al crustáceo y se van a convertir en metacercarias. Eh, la- ¿Cómo se infecta esto al humano? Van a consumir estos crustáceos que estén crudos o que estén mal cocidos y van a ingerir a las metacercarias. Eso quiere decir que la forma infectante serían las metacercarias. En los huéspedes mamíferos, las larvas migran desde el intestino hasta la cavidad corporal, donde van a atravesar el diafragma para que puedan invadir el pulmón. Esta migración extraintestinal también puede hacer que en algunos casos se desarrolle en localizaciones ectópicas, o sea, en diferentes partes del cuerpo, no vayan exactamente al pulmón, donde es que se van a enquistar y se van a convertir en adultos. Y ahí es donde van a ir liberando sus huevos. Una duda que puede surgir es si los adultos están en el pulmón, ¿cómo es que los huevos terminan apareciendo en las heces? Es porque estos adultos liberan los huevos en el esputo y a veces en vez de expectorarlo, las personas lo tragan, haciendo que pase por el tracto digestivo y así lleguen a las heces. Ahora respecto del caso clínico. Tenemos el caso de una paciente, una niña de 7 años que reside en una zona amazónica del Perú. A los 14 días de enfermedad comenzó con fiebre, malestar general, pérdida de apetito y pérdida de peso. Posteriormente, como unos 10 días, nos dice el caso, desarrolló tos productiva con sangre y dificultad respiratoria. Se hizo el examen físico y se observó un estado general decaído, tenía taquicardia, taquipnea y palidez. En la auscultación pulmonar se escucharon sus crepitaciones en la base del pulmón derecho. Se hicieron estudios de laboratorio y de imagen. En los estudios de laboratorio se presentó, o sea, hubo anemia moderada, microcítica e hipocrómica, pero no presentaba leucocitosis ni eosinofilia, que en algunos casos de paragonimiasis sí presenta en eosinofilia, pero en este caso no presentó. También se hicieron radiografías y tomografías que presentaban lesiones quísticas en el pulmón. Inicialmente se sospechó de tuberculosis porque la paragonimiasis se suele confundir porque presentan como algunos síntomas parecidos, pero se realizó la prueba de Mantux y bacilo de Koch y ambas salieron negativas. Entonces, luego se hallaron huevos de Paragonimus en las heces, junto también con otros elementos que fueron el Ascaris umbricoides, Trichuris trichura y las oncinarias, como vemos aquí en las imágenes, ¿no? Y aquí el huevito de Paragonimus. Entonces, para el diagnóstico
de heces, se realizó el examen directo de heces, donde se observaron los huevos de Paragonimus. No se pudo identificar la especie exacta, por lo que el diagnóstico quedó como Paragonimus spp. Y se usó también la técnica de concentración por sedimentación en copa, lo que permitió mejorar la visualización. En primera instancia, la paciente recibió tratamiento antibiótico con ceftriaxona y clindamicina antes de poder realizar el diagnóstico o que se puedan evidenciar los huevos de Paragonimus. Pero no se observó mucha recuperación. Entonces, luego de descartar tuberculosis y que haya habido la identificación de huevos, se agregó triclavendazol, 10 miligramos por kilo en 2 dosis, y posteriormente a ello también se aplicó albendazol, 400 miligramos al día por 5 días. Esto nos demostró que la evolución sí fue favorable, ¿no? Desapareció la fiebre, desapareció la tos, también hubo mejora en el apetito y hubo recuperación de peso. También se hicieron algunas tomografías de control y se observó una disminución significativa de las lesiones pulmonares. Ya después de 31 días, la niña fue dada de alta del hospital. Entonces, algunas conclusiones de este caso son que la paragonimiasis, como mencioné, se puede confundir o puede simular tuberculosis o neumonía, lo que puede retrasar el diagnóstico. Y también que, como en el caso de la niña, el triclavendazol fue eficaz, ¿no? Logrando su recuperación. Y también es importante tener en cuenta que en zonas rurales el diagnóstico a veces puede ser un poco limitante. Y recomendaciones para este tipo de casos es considerar el diagnóstico en las zonas endémicas, ¿no? En este caso, el lugar donde residía la niña, tener en cuenta eh, la paragonimiasis en este caso. También solicitar exámenes parasitológicos y serológicos de manera temprana. Educar a la población sobre los riesgos de consumir crustáceos crudos o que estén mal cocidos, porque esa es la manera de infección. Y reforzar también la capacitación del personal de salud para poder diferenciar parasitosis pulmonares de enfermedades infecciosas comunes. Eso sería todo. Ok, Grecia. Entonces, ¿qué pudo haber consumido? ¿Cuál es el estadio o la fase infectante de este parásito? La fase infectante, como mencioné, es la metacercaria, que está presente en los crustáceos, ¿no? Cuando son consumidos crudos o mal cocidos. En este caso, se pudo haber infectado por eso. Debe haberse infectado por eso, no hay otra manera de que se haya infectado. Sí. Es por eso se infecta. Y lo confunden primero con otra enfermedad, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad que lo están confundiendo usualmente? Con tuberculosis o también con neumonía, a veces. Ujú. Ujú. Por eso cuando nos mandan los esputos, además de verlo bacilo de Koch, tenemos que buscar a quién, a los huevos de quién, Del Paragonimus. de Paragonismo. Ahora, por epidemiología, porque la paciente ¿de dónde es? Es como por una zona El caso de clínico. la Amazonía. Entonces está hablando, Ujú. está en nuestro Perú, ¿cierto? Sí, Entonces, epidemiológicamente, cuál es la especie de ese Paraguní? el Peruvianus. Peruvianos, pues sí, porque Ujú. no es un turista, que podríamos decir que puede haber ido a Claro. México, a Cancún, por ahí, ¿no? O irse a Europa, ¿no? Es peruano, por lo que se ve, por la información, es de condición humilde. Entonces la especie que debe haber que he tenido, pues es peruviana. Y ¿y el diagnóstico lo hicieron solamente con el examen del esputo o también de las heces? A ver, una diapositiva antes. No se hizo con prueba de esputo, fue por las heces. Por las heces. Sí. No Claro, recuerdo si porque lo mencioné, pero como están en el pulmón, a veces cuando botan los huevos, seguramente tragó el esputo y estos claro, los huevitos pasaron por la vía digestiva y por eso salieron en las heces.
Claro, es que la tos es insistente de un paciente, así como es el Ujú, tuberculosis, el de paronismo es una tos insistente, entonces toses tanto que te deglutes la expectoración, ¿no? claro. Y es por eso que lo encontramos en las heces en las heces, ¿no? Del pacientito. ¿Y cuánto mide tu huevito? El huevo mide 80 por 50 micras más o menos. Ujú. ¿Y cuál es su método de concentración para poder diagnosticarlo? Si es que hay Ah, poquitos bueno, huevos. sí, en este caso se usó sedimentación en copa. ¿Tú crees que podría usarse otro método o solamente basta con la sedimentación en copa? Vi que también se podía usar sedimentación rápida. Claro, pero sigue siendo sedimentación, Claro. ¿cierto? Porque Ajá. es un huevo muy pesado, no sube, no flota. Ok, eres Ríos, ¿no? Ok, Ríos. Sí. Muy bien. Ya. Dayana. Dayana. Profesora, dígame. Una más. Y ya cierro con eso. Ya, mira, igualitos son 14 y 18 ya. ¿Quién seguía? A Rosales. Ya, Rosales, hermano. Igual van a ser las 2:30, dice. Ok, paragonismo también. Justo lo que hoy día hemos tratado, así que, Sí, profesora, buenas compañeros. tardes. ¿Se me escucha? Sí, sí se escucha. Sí, profesora. Bien, bueno, buenas tardes, profesora, compañeros. Les voy a compartir un caso clínico acerca de la paragonimiasis diagnosticada erróneamente como tuberculosis pulmonar. De hecho, mi compañera ya también había hablado de eso, pero bueno, es muy interesante saber estos casos porque nos van a permitir eh, diferenciar, ¿no? En cuanto a los parásitos que estamos viendo y otras enfermedades como la TBC en este caso. Bueno, este caso clínico corresponde a Carlos Espiche de la revista Cesios. Ah, bien, la paragonimiasis pues es una zoonosis, ¿no? Causada por la ingestión de crustáceos crudos o poco cocidos. Estos parásitos son metacercarias de Paragonimos, SPP, ¿no? En Perú, bueno, Cajamarca se considera una región endémica para la paragonimiasis, por lo que voy a hablarles acerca de la morfología del Paragonimus westermani en este caso, tanto en el adulto como en los huevos. Como podemos observar, aquí el parásito adulto mide aproximadamente entre 7 y 16 milímetros de largo, ¿no? Es rojizo o pardo rojizo por los gránulos de matina que contiene, como lo podemos ver, con una ventosa oral, ¿no? Los sesgos intestinales, correcto, a ambos lados, ovario, útero, ¿no? Los testículos y una vejiga excretora, ¿no? Con una ventosa ventral, que es típico del Paragonimus. En cuanto a los huevos, tenemos dos imágenes. Un huevo mostrando lo que es en una muestra en un tejido, ¿no? En un corte histológico del pulmón y el otro es a través de un examen coproparasitológico, ¿no? El huevo son operculados, ¿no? Mide también entre 80 y 120 micras de largo, ¿no? Amarillento o dorado claro, como lo vemos, ¿no? Con una cáscara gruesa, lisa, con un opérculo, ¿no? Como una tapita con bueno, en este caso sus dos entradas, bien visibles en los extremos, ¿no? Contiene un embrión no desarrollado cuando recién sale del hospedador. Y bueno, son expulsados tanto en el esputo como en las heces. El ciclo de vida, para hablarles del ciclo de vida, vamos a iniciar viendo lo que es en el huésped humano, ¿no? Los huevos embrionados, perdón, los huevos anembrionados o no embrionados salen del cuerpo con el esputo o si han sido diglutidos, pues se eliminan con las heces, ¿no? En el ambiente externo, en el agua, ¿no? Los huevos se convierten en embrionados con los miracidios. Estos miracidios buscan un caracol, ¿no? Que vendría a ser el primer huésped intermediario y penetran en sus tejidos blandos. Dentro del caracol, ¿no? Los miracidios se convierten en esporocistos
¿correcto? Radias y las cercarias, que van a salir del caracol, estas cercarias y van a invadir a los crustáceos, como un cangrejo, ¿no? O los cangrejos de río, más que todo, ¿no? Que vendría a ser el segundo huésped intermediario, em, donde se van a enquistar y se van a convertir en metacercarias. El estadio infeccioso en los huéspedes mamíferos vendría a ser justamente lo que son las metacercarias, ¿no? Ahora, en los seres humanos, pues se infectan con paragonimiasis al comer estos cangrejos, ¿no? De agua dulce o cangrejos de río, poco cocinados, o en escabeche o en ceviche, ¿no? Estas metacercarias pues se van a enquistar en el duodeno, ¿no? Y luego pues van a penetrar lo que es la pared intestinal y se desplazan a la cavidad peritoneal, y a continuación a través de la pared abdominal y el diafragma hacia los pulmones, ¿no? Ahí es donde se van a encapsular y se convierten en adultos que producen huevos, ¿no? Los huevos salen del cuerpo y en un esputo, ¿no? Que se elimina con la tos y bueno, se expulsa también en las heces, ¿no? Los parásitos que han sido, los huevos que han sido diglutidos. También pueden alcanzar otros órganos y tejidos, pero en estos sitios el ciclo vital no puede completarse. Bien, les hablaré acerca del caso clínico de manera rápida. Vamos a describir, bueno, se describe a un hombre de 29 años, natural del departamento de San Martín, ¿no? Acudió con 3 años de tos crónica, dolor torácico, fiebre y la hemoptisis, que es la expectoración con sangre. A pesar de que las pruebas para tuberculosis, ¿no? Los VAR fueron negativas, recibió tratamiento antituberculosis por 8 meses, debido a que, bueno, a la alta prevalencia de esta enfermedad, ¿no? De la TBC en la región. Sin embargo, no mostró mejoría clínica ni radiológica, por lo que fue derivado, ¿no? Al Hospital Nacional 2 de Mayo aquí en Lima, donde realizaron los siguientes exámenes. Bueno, el caso clínico nos arroja varios exámenes que se hicieron, de los cuales son los más importantes, ¿no? Como para escribir. En primer lugar, se hizo pues una baciloscopía, utilizando el método de Ziel-Nielsen en esputo, ¿no? El resultado fue negativo. Acá descartó una infección por Mycobacterium tuberculosis. También se hizo una broncoscopía con biopsia pulmonar, ¿no? Aquí se utilizó el método de biopsia transbronquial y el lavado bronquialveolar, teniendo un resultado negativo para TBC, pero mostró un infiltrado eosinofílico, ¿no? ¿Cuál es la interpretación? Acá se sugiere ya la etiología parasitaria. También se contó con un hemograma completo, ¿no? Conteo atomizado de células sanguíneas, donde acá ya ubicamos el 13% en eosinofilia aumentada y la policitemia. Entonces, en la interpretación ya acá nos da un indicio de infección parasitaria, ¿no? Por los eosinófilos. Ahora, la citología en esputo. Se realizó un examen microscópico directo. Acá mostró los resultados, los huevos de Paragonimus spp, ¿no? Y se confirma el diagnóstico definitivo de paragonimiasis. También se hizo imágenes radiológicas, como la radiografía de tórax y la tomografía computarizada. Acá vamos a observar algo interesante, que es la lesión cavitada lingular, ¿no? Con tractos fibrosos a la pleura. ¿Cuál es la interpretación? Bueno, acá sí es compatible con la infección pulmonar parasitaria. Y además también nos remitimos a lo que es las pruebas epidemiológicas, ¿no? La evaluación de los hábitos alimenticios, en este caso como crustáceos, el consumo de crustáceos crudos. Bueno, acá podemos observar en estas imágenes las tomografías computarizadas que revelan lesiones cavitadas singulares, ¿no? Las biopsias pulmonares transbronquiales de la zona afectada que revelan la presencia de los eosinófilos, ¿correcto? Los huevos de Paragonimus spp y una tomografía computarizada luego del tratamiento que se le brinda. Como conclusiones y recomendaciones. Acá podemos decir que la paragonimiasis pues, puede simular una tuberculosis pulmonar, de hecho sí hay una alta prevalencia, ¿no? Esto conlleva diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados si no se consideran causas parasitarias, ¿no? Y el diagnóstico diferencial es fundamental, dado que las zonas endémicas o con hábitos de consumo de crustáceos crudos o poco cocidos debe sospecharse de Paragonimus spp cuando las pruebas de TB pues, son negativas.
Ahora, la confirmación parasitológica es clave, dado que el hallazgo de huevos de Paragonimus spp en el esputo o el lavado bronquioalveolar establece el diagnóstico definitivo. El tratamiento antiparasitario es efectivo en los fármacos con triclavendazol o praziquantel, logran una rápida mejoría clínica, ¿no? Bueno, y en este caso clínico, el paciente mejoró significativamente tras recibir triclavendazol en una sola dosis de 125 miligramos. Bien, profesora, eso sería todo. Ok, Gracias por su atención. Cintia, ¿tu pacientito qué edad tenía? Mi paciente tenía 29 años. 29. ¿Y de dónde venía? Él Procedencia. era de San Martín. Pasa que en la historia del caso clínico, normalmente la zona endémica se podría decir que es Cajamarca, ¿no? Casi en San Martín no hay la presencia pero al parecer él natural era de Cajamarca. O sea, como que Ah, emigró ok, a San Martín. Ujú. claro. O en alguna vez, o de repente si era de Cajamarca, habrá ido de visita por Cajamarca, se ha comido. ¿Y cuál es la fase infectante? La fase infectante acá, bueno, las metacercarias, ¿no? Habría tenido que comer su... ¿En dónde encontraría las metacercarias? En el cangrejo En los em, cangrejos. mal cocido, pues, ¿no? Mal Sí, cocido, en el ceviche. sí, qué rico. Cajamarca se come ceviche con cangrejos crudos, no con limón nomás, ¿no? Entonces la epidemiología ayuda también la lesión. Y es verdad, en provincia se comete ese gran error. El solo ver que el paciente tose, el solo ver que tiene hemoptisias. ¿Qué cosa era hemoptisia? Allá el esputo con sangre. Un esputo con sangre. Entonces, a pesar de que las pruebas de repente no tienen acceso a una prueba radiológica, el laboratorio que la prueba de tuberculosis es a nivel hasta de los centros de salud, está negativa, pues el clínico sospecha siempre de una tuberculosis, ¿no? Incluso hasta les dan tratamiento y no ceden. Ya tienen que hacer estudios más específicos y recién llegan al hallazgo, ¿no? Entonces, en tu paciente sí encontraron en el esputo huevo de paragonismos. Sí, sí, sí se realizó eso, ¿Cuánto, profesora. cuánto mide tu huevo? El huevo está midiendo, 120 micras. No, ya estarías ante una fasciola. No fue, perdón. Es que hay varias literaturas, casi que no me dieron lo mismo. Perdón, entre 80 y No, pero 50 hay un micras. margen, hay un Sí, sí, margen. 80 micras, A profesora. 80 micras, algunos dicen Ujú. 70, 80, Sí, 85, pero sí, hay un sí, ajá. margen. Pero 120 no te pasa, eso ya te atiende ese fasciol. ¿Y qué característica, aparte del tamaño, tiene el huevo de paragonismo? Allá el opérculo que tiene, el color, es lo dorado que tiene el huevo y las entraditas en los opérculos más que todo, ¿no? Ahí Es la está, esas, diferenciación. ese engrosamiento, esa entradita del opérculo, eso lo hace diferente en relación a fasciola, ¿no? Que podría confundirnos. Recuerda que podemos encontrarlo en las heces, no solamente en el esputo. Ok, Ujú. ya Rosario, ahí está muy bien. O sea, muchas gracias. Buenas tardes. Dayana, ya, ¿dónde está? Ya puedes dejar de compartir, hija. Dayana, buenas tardes. Dayana, quedarían pendientes, sí, dime, quedarían pendientes solamente dos, creo, alumnos y lo de artrópodos, ¿sí? Sí, profesora. Ya, hija, entonces eso ya la otra semana lo vemos en clase, en un ratito que pongan dos de tus compañeros, que serían Salazar y Sánchez. ¿La otra semana es semana 12 o 13? Ya me confundí de tantas semanas. Y semana 13. La otra semana ya es semana 13. Ya. O sea, profesora, pasa que cuando se realizó el examen teórico final, ahí estaba pues programado la semana 12, pero no se ha tomado, ¿no? Se ha tomado recién hoy y por eso. Claro, pero eh, eh, solamente quedan cuántas exposiciones. Solo quedan de la S para abajo.
Claro, sí, ¿Cierto? profesor. A ver, Sí. bájame ver dónde tengo la relación, cuántos son en total los tensos. Hasta ahorita la tenía abierta. Déjame ver un ratito.